Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Estamos súper emocionados de traerles un vídeo hoy que sabemos que les va a encantar, especialmente a todos aquellos fans del romance y las historias de la vida real que nos hacen suspirar. Hoy vamos a desempacar una noticia que ha tenido a muchos de ustedes, y a nosotros también, con el corazón en un puño y una sonrisa en la cara. Se trata de Kerem Bürsin, ese actor turco que nos ha robado el corazón con su carisma y talento, y algo que ha hecho por Hande Erçel, su CEO protagonista y para muchos, el amor de su vida. Y créanme, lo que hizo fue una auténtica sorpresa total, un momento de esos que te dejan sin aliento y te hacen creer un poquito más en el amor de película que se hace realidad. Así que, prepárense para un viaje emocional porque vamos a sumergirnos en este increíble momento que sinceramente, ha sido pura magia. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras historias y actualizaciones. Nos ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, una pareja que ha generado un revuelo inmenso en el mundo del espectáculo, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Sus nombres están casi siempre juntos, y es por una muy buena razón. Ambos son talentosos, carismáticos y, lo más importante, han tenido una química en pantalla tan palpable que ha traspasado la pantalla y se ha convertido en una de las parejas más queridas y comentadas del momento. El título de hoy, Kerem Bürsin canta a Hande Erçel en Total y Mouschen sorpresa total, no es para nada exagerado. Lo que sucedió fue verdaderamente conmovedor y nos ha dado material para hablar durante mucho tiempo. Imaginen la escena. En un evento rodeado de gente con las cámaras apuntando y la expectativa en el aire, Kerem decide hacer algo que nadie se esperaba. Y no fue algo pequeño, fue un gesto cargado de sentimiento, un acto que demostró la profunda conexión que existe entre él y Hande. Para poner un poco de contexto, Kerem y Hande se conocieron en el set de la exitosa serie turca Senkal Kapm, que en español conocemos como Love is in the Air. Desde el primer momento en que aparecieron juntos en pantalla, la química fue eléctrica. Sus personajes, Serkan y Eda, se enamoraron de una manera tan creíble y apasionada que los espectadores no tardaron en desear que esa relación trascendiera la ficción. Y así fue. Con el tiempo los rumores se volvieron confirmaciones, y lo que empezó como una fantasía de los fans se materializó en una relación real. Lo que siempre ha admirado de ellos es la forma en que han manejado su relación, manteniendo un equilibrio entre su vida pública y privada, y compartiendo momentos genuinos que solo han solidificado el cariño del público. Ahora, centrémonos en el evento en cuestión. Se trataba de una ocasión especial, probablemente algún evento de premiación, una gala benéfica, o quizás una celebración personal importante, pero el detalle crucial es que no era un escenario que Kerem hubiera preparado específicamente para cantar. Estaba allí como invitado, quizás para apoyar a Hande o simplemente como parte del evento. Y en medio de la atmósfera, algo lo impulsó a tomar el micrófono. No fue una decisión premeditada, no fue algo ensayado. Fue un impulso, un momento de valentía y de entrega total. Y lo que eligió cantar no fue una canción cualquiera. Se dice que cantó una canción que tiene un significado especial para ambos, una melodía que evoca recuerdos, emociones compartidas, quizás una canción que escucharon juntos por primera vez, o que les recuerda algún momento clave de su relación. La elección de la canción es fundamental porque añade una capa más de intimidad al gesto. No es solo cantar, es cantar esa canción con la persona que la inspira, frente a todos. La emoción total, a la que se refiere el título, es palpable en cada descripción que hemos visto de ese momento. Cuando Kerem comenzó a cantar, se dice que su voz estaba teñida de una sinceridad y una ternura que conmovió a todos los presentes. Las imágenes, los vídeos que circularon, incluso los testimonios de quienes estuvieron allí, describen una atmósfera casi mágica. Se podía ver a Hande en la audiencia, y las reacciones en su rostro lo dicen todo. Al principio, sorpresa sin duda. Quizás se cubrió la boca, quizás sus ojos se abrieron más de lo normal. Pero a medida que Kerem cantaba, esa sorpresa se transformó en una mezcla de incredulidad, orgullo y, por supuesto, un amor profundo y evidente. Sus ojos, fijos en Kerem, reflejaban una conexión inquebrantable. No era una actuación para la cámara, era un mensaje directo y sincero a ella. Imaginen ser Hande en ese momento. De repente el hombre que amas, frente a todos, decide dedicarte una canción, cantándola para ti. Es un acto de vulnerabilidad y de amor tan poderoso.
K. Kerem, conocido por su energía y su espíritu libre, se mostró en ese instante con una faceta más íntima y sensible. La forma en que pronunciaba las palabras, la pasión con la que las cantaba, todo gritaba, «Te amo, Ande». Y eso es lo que hace que este momento sea tan especial. No es solo un gesto romántico, es un testimonio de la fortaleza de su vínculo y de la comodidad que sienten el uno con el otro para expresarse de maneras tan abiertas y significativas, incluso en público. La reacción del público también fue muy reveladora. Al principio quizás hubo un murmullos de sorpresa, pero rápidamente se impuso el silencio, un silencio respetuoso y admirado. La gente entendió que estaba presenciando algo íntimo, un momento que iba más allá del entretenimiento. Muchos aplaudieron emocionados, otros grababan con sus teléfonos, pero lo más importante fue la energía de asombro y empatía que se respiraba. Era como si todos se sintieran parte de esa declaración de amor. El hecho de que Kerem eligiera un momento tan público para un gesto tan personal demuestra la confianza que tiene en su relación y la importancia que Ande tiene para él. No le importó ser el centro de atención, su único foco era ella. Este tipo de eventos, aunque parezcan sacados de una película, nos recuerdan que el amor verdadero existe y que las personas, incluso las que admiramos en la pantalla, son capaces de gestos extraordinarios. La sorpresa total se refiere no solo a que Kerem cantara, sino a la intensidad y la pureza de la emoción que transmitió. Fue un momento auténtico sin filtros, directo del corazón al corazón. Y es precisamente esa autenticidad lo que conecta con nosotros, los espectadores. Nos hace creer en la magia de las relaciones, en la fuerza del amor y en la belleza de las demostraciones sinceras de afecto. Además de la emoción y el romanticismo, este evento también pone de manifiesto la conexión artística que existe entre Kerem y Ande. Como actores trabajan juntos en proyectos que a menudo exploran el amor y las relaciones. Que Kerem use una forma de arte, la música, para expresar su amor a Ande fuera de su trabajo en común, es un hermoso complemento. Es como si su conexión artística se extendiera a todos los aspectos de su vida. La música es un lenguaje universal de emociones, y Kerem la utilizó magistralmente para comunicarse con Ande en un nivel profundo. El impacto de este gesto va más allá de ellos como pareja. Para los fans de Senkalkapm, y para todos los que siguen sus carreras, este momento se convierte en un recuerdo imborrable. Es la confirmación de que la chispa que vimos en pantalla era real, y que su amor ha florecido de una manera hermosa y pública. En un mundo donde a veces las relaciones públicas pueden ser volátiles o estar sujetas al escrutinio constante, Kerem y Ande han logrado construir algo que parece sólido y genuino, y gestos como este solo fortalecen esa percepción. Es interesante reflexionar sobre las presiones que enfrentan las celebridades y cómo manejan su vida personal. Para Kerem, subir al escenario y cantar una canción que evidentemente significa mucho para él y para Ande, requiere un gran coraje. Podría haber optado por un gesto más privado, pero eligió hacerlo público, lo que sugiere que quería compartir ese momento de amor y emoción con el mundo, o al menos con el círculo de personas que los apoyan. Y ese acto de valentía es parte de lo que lo hace tan admirable. La emoción total también puede interpretarse desde la perspectiva de Ande. ¿Cómo se sintió al ser el centro de esa atención, al recibir esa serenata improvisada? Probablemente una mezcla abrumadora de felicidad, amor y gratitud. Ver a la persona que amas expresando sus sentimientos de una manera tan artística y pública debió ser increíblemente conmovedor. Sus lágrimas, si las hubo, o su sonrisa radiante, serían el reflejo de esa emoción profunda. Y esa es la verdadera belleza de este tipo de momentos, son el resultado de una conexión genuina que se traduce en gestos espontáneos y llenos de significado. Ahora, ¿qué podemos aprender de este evento? Para empezar, nos enseña la importancia de expresar nuestros sentimientos. No siempre tiene que ser una serenata pública, pero sí la valentía de decir, te amo, de mostrar aprecio, de hacer algo especial por la persona que queremos. Kerem Bürsin nos dio un ejemplo de cómo hacerlo de una manera inolvidable. También nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, como en un set de filmación, y que puede florecer de una manera hermosa y pública. Para recapitular un poco, hemos hablado de cómo Kerem Bürsin sorprendió a Ande Erçel en un evento al cantarle una canción con total emoción. Hemos explorado la química que comparten, el contexto de su relación surgida de Senkalkapm, y la naturaleza espontánea y sincera del gesto de Kerem. Hemos analizado la reacción de Ande del público, y el significado más profundo de este momento para su relación y para su
Seguidores. Lo que Kerem hizo fue un acto de amor puro y desinteresado, un regalo de su corazón a Ande, y la sorpresa total fue la manifestación de esa emoción genuina. Y antes de despedirnos, queremos agradecerles enormemente por acompañarnos en este vídeo. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros al desempacar esta hermosa historia. Nos encantaría saber sus opiniones sobre este momento. ¿Qué les pareció el gesto de Kerem? ¿Creen que fue un acto de amor genuino? ¿Han vivido ustedes algún momento similar de sorpresa romántica? Déjenos todos sus comentarios y pensamientos abajo, nos encanta leerlos e interactuar con ustedes. Su participación hace que este canal sea especial. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha emocionado o si simplemente disfrutan de nuestras historias, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Kerem y Ande. Y por supuesto, si aún no están suscritos, les invito una vez más a que se unan a nuestra comunidad dándole al botón de suscripción y activando la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido increíble para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.